Muy buenos días, hermanos. Ahora les invito a las Biblias en el libro de Tito, capítulo 2, versos del 11 al 15. Tito, capítulo 2, versos del 11 al 15. Así una vez más, para que todos puedan marcar. Tito, capítulo 2, versos del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie se menosprecie. Palabra de Dios. Wow, gracias a Dios por el tiempo que nos da poder estar juntos en esta iglesia. Gracias a Dios también por su presencia en este tiempo de servicio celular. Es una bendición poder contar con su presencia también y el saber que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Continuamos con esta serie, nuestra misión en cuanto a aspectos importantes dentro del propio concepto que tenemos como iglesia para nuestra vida y también para con otros, y también nosotros que creemos también como iglesia. Y estamos en esta serie, de los cuales simplemente en la iglesia queremos dar a entender de manera específica lo que queremos mostrar a través de la palabra de Dios. Hoy el tema es conversión personal. Creo yo, en este libro de Tito, que es una carta de Pablo para ti específicamente, esta porción que hemos leído en Tito, capítulo 2, 11 y 15, creo yo que una parte central es, y Pablo quería ser muy directo en lo que estaba expresando. Más allá de dar instrucciones, más allá de dar pautas, pasos y todo ello, quería mostrar de manera muy céntrica lo que realmente refleja la gracia de Dios. Vean conmigo, por favor, el primer texto ahí con nosotros, ahí en esta oportunidad, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Capta el primer aspecto que Pablo quiere mostrar. La gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Es por eso que esta mañana estaremos observando la gracia salvífica de Dios, la gracia transformadora de Dios, y por último estaremos viendo la gracia redentora de Dios. Vamos con el primer pasaje, como hemos leído, la gracia salvífica de Dios. Dentro de este pasaje vamos a poder observar tres aspectos de la gracia de Dios. Primero, esta gracia, como dice ahí en el contexto, se ha manifestado. Y viendo a textos originales y viendo lo que realmente el texto quiere decir, es para dar luz. Esta manifestación es una muestra de luz. Luz. ¿Qué mostrar en bajo la luz? Viendo con otros pasajes también en el Nuevo Testamento, que ayuda un poco ahí en griego, nos va a poder denotar que esa muestra de manifestación es luz. Y es aquella luz que únicamente es expresada a través de un texto explica a través de la gracia. Vamos. Ver la gracia de Dios a través de toda la vida. Simplemente vernos tan queridos por un Dios no real. Siempre he dicho esto: la gracia de Dios es capaz de aceptar todo. Cuando la gracia de Dios llega a nosotros, nos afecta completamente todo nuestro ser. Esta gracia, lo dije, tiene tres aspectos. La primera dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿La gracia de quién?
Entonces, es una gracia divina. Es una gracia divina. Reconoce que todo inicia en quién. En Dios mismo. Es Dios quien inicia esta gracia. ¿Saben? Esto explica un origen. El origen es de dónde viene. No es propiamente del hombre. No es casualidad, no es cosa del destino. No es suerte. Es gracia divina de parte de Dios. Si entendemos que es de parte de Dios, queda a un lado cualquier obra humana y uno puede ver. Solamente es una gracia divina. En esta gracia tiene algo particular, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Y esta gracia no es únicamente algo que Dios quiso manifestar, y Dios quiso mostrarlo, dar luz, y no la ha mostrado de un propósito. El propósito es salvación. Es por eso que nosotros creemos que es una gracia salvadora. Esta gracia salvadora nos muestra el resultado. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta gracia? El propósito de Dios es salvar por medio de su gracia. Este es el propósito de Dios. Dios quiere salvar al hombre por medio de su gracia. Las obras no nos salvan, ni tampoco nos mantienen salvos. Quiero dejar muy claro esto. Las obras no nos salvan, ni tampoco a mí me mantienen salvo. En pocas palabras, la gracia de Dios es dada cuando hay un remedio y no un medio. Por explicar, la gracia de Dios es dada cuando hay un remedio y no un medio. Porque si fuera por un mérito, no sería gracia, no sería un regalo, no sería un don, no sería qué? Un premio. Y si fuera un premio, yo tendría que lograr de hacer de alguna y otra manera cosas para obtener el premio. Pero la gracia de Dios no. La gracia de Dios es dada porque yo he hecho un mérito en la vida. Es decir, no merezco la gracia de Dios. No merezco la gracia salvadora de parte de Dios, pero Dios quiere salvar a mí. Por eso tenemos su gracia. Y dice ahí en el texto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quienes, a todos los hombres. Y es interesante porque dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dentro del contexto, quiero ser muy específico aquí, dentro del contexto cultural del cual Pablo está escribiendo a Tito en esta oportunidad, está escribiendo a un hombre que está escribiendo en Creta. Creta era un lugar muy, pero muy concurrido por diversos griegos. Y dentro de un contexto griego, escribe el apóstol Pablo esta carta para aquel pastor líder que estaba ahí poquito dirigiendo la iglesia. Y en este aspecto, no solamente quiere darnos a entender una gracia exclusiva para judíos, sino también para griegos, sino quiere dar a entender para todos. Para todos. Y al pensar en esto, es que es una gracia total. Cuando pienso en una gracia total, mi mente corre rápido a la muerte de Cristo. Muerte de Cristo es suficiente para la humanidad. Muerte de Cristo es suficiente para la humanidad. Sin embargo, ya hay una realidad muy difícil. Dice la realidad que ya hay hombres ahorita en el infierno y hay otros aquí. Sin embargo, Dios, en su inmensa misericordia, nos muestra la realidad que Él quiere que todos procedan. Pedro es específico de mostrarnos esto, es decir, que todos procedan a un arrepentimiento, en el que básicamente uno pueda realmente entender que hay un Dios sumamente misericordioso, que está allí, dando su gracia, mostrando la verdad de Jesucristo. Aquella gracia es la alcance de todos nosotros. Es por eso que yo digo que la salvación de Jesucristo es un acto de gracia. La salvación de Cristo es un acto de gracia. La gracia es el amor de Dios manifestado por la persona única del Señor Jesucristo. Sin embargo, para acceder a esta salvación de gracia,
se requiere una conversión extranjera. Ve usted ahí el marco, aquel concepto de la gracia de Dios. Pero ahora vamos a poder observar el hecho de que para acceder a aquella gracia salvadora de Dios, aquel acto de gracia de parte de nuestro Dios, tenemos que entender que se requiere conversión personal. Y esta conversión consiste en la asimilación de dos cosas principales. ¿Okay? Esta conversión personal consiste en asimilar dos aspectos, dos cosas principales. Uno es el arrepentimiento y otro es el fe. Arrepentimiento, fe. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos entender que si yo quiero acceder a aquella gracia de parte de Dios, aquella manifestación, aquella luz que Dios me está dando a mí, aquella gracia salvadora, aquella gracia divina, aquella gracia total que Dios está efectuando para mí, y yo no merezco nada. Simplemente debo comprender, asimilar, arrepentimiento. Arrepentimiento es necesario que una persona reconozca la magnitud de su pecado y que es un pecador perdido en delitos y pecados, como lo muestra claramente Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice: y Él os dio a vosotros, dio vida a vosotros, cuando estabais muertos por los delitos y pecados. Porque la pregunta lógica que cualquier ser humano puede hacer es: si tú me muestras que si para acceder a aquella gracia de parte de Dios necesito arrepentirme, la pregunta es: ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Qué he hecho yo en mi vida para poder arrepentirme? Y lo que tenemos que entender claramente es que el hombre está muerto en qué? En sus delitos, pecados. Que Efesios, una vez más Pablo, aclarando allí en aquella carta, que el hombre está muerto en sus pecados. Muerto totalmente. Este reconocimiento de su propia vida hará que mire la necesidad espiritual de su ser. No solamente es un aspecto cognitivo, una vez más recalco eso, no solamente es un aspecto cognitivo de que yo entienda que existe pecado mal en mi vida, sino realmente ve la necesidad espiritual de su propio corazón. El proceso de conocer su pecado no solamente está en el conocimiento de su maldad, sino en el arrepentimiento genuino de su estado de pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y uno necesita comprender que únicamente la necesidad más grande de su corazón es aquella necesidad espiritual. Necesita ser revelado únicamente por Dios. Pero entonces, la pregunta sale aquí: ¿por qué el hombre no accede a arrepentirse? ¿Por qué el hombre no accede a buscar arrepentimiento delante de Dios? ¿Por qué el hombre más bien busca algo fuera de parte de Dios? ¿Por qué el hombre busca la religión para poder así aplacar aquellos delitos y pecados que tiene? ¿Por qué el hombre piensa en penitencia para poder así aplacar la maldad que pueda tener en su ser? ¿Por qué el hombre piensa en obras para poder así aplacar las malas obras que pueda tener? ¿Por qué no accede rápidamente a arrepentirse? Existe un favor. Porque existe una dependencia de moralidad. Existe una dependencia de moralidad. Y es que el estándar del hombre moralista es otro. Es decir, mi estándar moralista es otro. Y cuando yo comparo mi vida con otros hombres, doy como conclusión que yo no soy tan malo como lo son otros. Sin embargo, cuando nos comparamos a los estándares de Dios, nuestra vida queda descubierta en la paupérrima pecaminosa. Es decir, quedo al punto más, pero más bajo. Únicamente ver a ese Dios lleno de gracia, lleno de santidad, mi corazón totalmente descubierto
fe, básicamente, sobre la base de un arrepentimiento verdadero, una vez más repito, sobre la base de un arrepentimiento genuino, verdadero. La salvación es también un acto de fe. Porque todos decimos de fe. Usted tiene fe ahorita, porque usted cree que aquella silla le va a sostener su peso. Por eso se sentaba aquí. Hay confianza que usted, la silla le va a sostener. Pero fe. Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, hablamos desde el aspecto de la conversión, fe en Dios. Y es ahí donde entra este concepto. Es que la fe en Cristo es creer que Jesucristo murió por mis pecados y que fue sepultado y que resucitó para darme vida. Es fe en Jesucristo. Y es una fe razonable. Es una fe que histórica en pensar que Jesucristo hace 2000 años atrás murió por mí y que fue sepultado, que realmente se murió, pero que resucitó. Y resucitó para darme a mí vida eterna. Porque el hecho de que Él resucitó, yo también resucitaré. Y es el factor que nos muestra. Esta es una verdad absoluta. Cristo murió por mis rebeliones, fue sepultado como muerto, pero resucitó para hacer realidad el regalo de gracia. De que si Él resucitó, yo también resucitaré juntamente con Él. ¿Cuál? Dios lleve. Es creer que en la cruz Cristo quiere justificar al hombre, declarándolo absuelto de toda culpabilidad de pecado. Es creer que en la cruz Cristo quiere redimir al hombre, comprándolo de un lugar de condenación con un precio muy alto que es su sangre. Es creer que en la cruz Cristo quiere santificar al hombre, dándole una posición de santidad delante de Dios, siendo pecador. Un texto que nos ayuda a poder observar este acto de fe y demostrar todo lo que Dios hace con nosotros, Jesucristo, a través de Romanos. Romanos 5, del 8 al 10, dice ahí el texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que tiene la parte hermosa, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo sabiendo que usted y yo somos pecadores, murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Maravillosa gracia, expresada a través de Jesús. Únicamente. Y usted ve allí en la cita, he subrayado algunas palabras claves dentro del texto. Y los voy a explicar en tres formas. Las tres maneras son las siguientes. Uno es: somos justificados. No hay mérito alguno que yo pueda hacer un sacrificio por mí mismo para poder encontrar mi justicia delante de Dios. No. Soy declarado justo delante de Dios, no por mi mérito, sino por la muerte, por el derramamiento de su sangre. Dos, reconciliado con su muerte. Soy enemigo delante de Dios. Hemos sido enemigos delante de Dios. Dios quiere reconciliar. ¿Cómo hizo la reconciliación? Lo hizo por medio de la muerte de su Hijo. Y esta parte lo dijo aquí, pero termina el texto ahí en Romanos. Es que soy salvo. Salvo por la misma vida de Cristo. Sin mérito alguno yo, sin merecer absolutamente nada, salvo por su vida. Por eso que yo murió el sector de sublime gracia, en medio de la tempestad donde Él comercializaba la venta y esclavos uno tras otro, y nos tenía en una condición realmente caótica, muy fea, uno sobre otro,
metidos en cajas para solamente venderlo. Y en medio de toda esa tempestad del mar, y en medio de todo el dolor de los esclavos, solamente me levantó sus ojos al ver su condición de pecador. Pude escribir aquellas letras de las cuales hasta ahora cantamos. Y dile gracias. Y a mí, infeliz. Y es maravilloso, pero como Dios verdaderamente eterno contigo, llevados a Dios. No solamente es una gracia salvífica de Dios, sino también es una gracia transformadora de Padre. Con ello quiero decir que la salvación en Cristo es una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Y quiero dejar muy claro esto. La salvación en Cristo es una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Es decir, metafóricamente, el corazón de piedra del hombre es transformado en un corazón de carne. El corazón de piedra duro, rebelde, fuerte, insensible para las cosas de Dios, es transformado en un corazón de carne. Como digo esto, el texto ahí nos ayuda en Ezequiel 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y daré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y es maravilloso, hermanos, saber que realmente en Cristo Dios nos hace una nueva criatura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Yo estoy muerto en mis propios pecados, muerto, y necesito una nueva vida en Cristo, y Dios me lo da. ¿Por qué? Entonces, ese concepto tiene un resultado, y es el resultado de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no podría darme a mí una nueva vida en Él. Cristo resucitó para darme la vida nueva. Solamente Él es capaz. Entender esto es entender que me da un nuevo corazón, me da nuevos pensamientos, me da nuevas actitudes. Dios llega a meter sus manos y me hace una nueva persona. Ya no más aquel que únicamente es dirigido por su propio pecado, llevado a una situación, no aquel que Dios da nuestra vida y que los lleva directamente a una vida eterna. Pero el texto de Tito no solamente queda aquí, hermanos. Quería mostrarles con ustedes que esta gracia transformadora es una nueva vida en Cristo, pero no estamos solos, no estamos sueltos. Como siempre he dicho, no estamos como robots que le dan cuerda y cuando acaba la cuerda, únicamente Dios se recuerda la cuerda y los demás no caminan. No es así, no es así. Porque este acto de gracia debe manifestarse a través de una nueva vida transformada. Sin embargo, la tendencia común del ser humano, la tendencia común del ser humano es esta. Con dolor en mi corazón, porque conozco también mi propia vida, conozco mi propio corazón. La tendencia común no es estar andando en la vida de Dios. Es por eso que la gracia no solamente queda aquí, no la gracia por nuestro, versículo 2 de Gálatas. Versículo 2 dice: enseñándonos. Esta gracia enseña. ¿Qué es lo que esta gracia enseña? ¿Qué nos quiere enseñar la gracia de Dios? Enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vamos el destino sobria, justa y justa. ¡Wow! O sea, Dios no solamente no nos salva, sino también aquella gracia de parte de Dios nos enseña. Nos enseña. Entonces, porque nos enseña a renunciar a qué deseos. Vamos, vivimos. Y aquella persona que tiene un nuevo nacimiento en Cristo va aún todavía vivir en esta vida.
No es que Dios te salve y ¡pum! De frente vas al cielo. Porque todavía estamos aquí. Yo estoy aquí todavía, con la gracia de Dios. Pero comprender aquello es comprender que en este mundo impuro, en este mundo mundano, en este mundo donde únicamente hay deseo por el pecado, deseo por lo carnal, deseo absoluto por todo, aún todavía en nuestros corazones, deseo del mal. Por eso que existe una tensión, y esto es el primer concepto dentro de la perspectiva bíblica de la santificación. Y es una tensión que quiere vivir cada día entre lo espiritual y lo carnal. Es una lucha. Es una lucha. Es por eso que la gracia de Dios está allí para poder enseñarnos a renunciar a aquellos deseos fundados. Es una lucha de todos los días. La lucha que quiero pasar. Pero este proceso tiene que ser hecho. El hecho de la perspectiva bíblica de la santificación tiene que ser, es un concepto que tiene que ser hecho a través de tu balance, el entendimiento de cuál es el rol de Dios y cuál es su rol. ¿Cuál es el rol de Dios? ¿Cuál es su rol? Porque todos pasamos esa tensión. Usted va sumergido en esa tensión y bien usted se levanta. Ni bien usted va al trabajo, ni bien usted va a los estudios, ni bien está con su esposa, con su esposo, ni bien está en cualquier lugar. Sufrimos en esa tensión. Pero es entender cuál es el balance que yo encuentro entre cuál es el rol de Dios y cuál es el rol. Y para esto hay dos aspectos que quiero mostrar. Uno es, ¿cuál es el entender del rol de Dios? Es entender absolutamente en dependencia. La gracia es sana, pero también me enseña a renunciar a la identidad de los deseos humanos. La gracia me enseña a poder renunciar a aquellos deseos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que la dependencia debe estar sujeta bajo la obra del Espíritu Santo. Es que tener una nueva vida en Cristo es una regeneración. Realmente somos una nueva criatura. Dios nos santifica delante de Dios. Dios mismo, Jesucristo, hace aquel proceso de nosotros, el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Pero entender ese concepto de estar sujeto bajo el Espíritu Santo. Es decir, mi vida depende de lo que Dios realmente hace en su vida, a través de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pero no solamente en dependencia, porque ese es el rol de Dios. Pero entender cuál es su rol. Y el otro rol es entender a través de la diligencia. Y la diligencia quiere decir, la gracia nos dirige a vivir sobria, justa y piadosamente, como este texto. Que vivamos en el ciclo sobria, justa y piadosamente. Y Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Y aquella vida de santidad se expresa a través de esto, que la diligencia debe ser efectuada a través de la disciplina de gracia que Dios quiere que hagamos. Es decir, si yo entiendo ya cuál es el rol de Dios, siendo dependiente de la obra de Dios efectuada en mi propio corazón, también debo voltear y ver cuál es mi rol. Y cuál es mi rol es entender qué es lo que yo realmente puedo responder a lo que Dios está haciendo en mi vida. Y ahí está la disciplina de la gracia. Es por eso que como cristianos debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te hará ver lo que tu corazón realmente necesita. Necesitamos tiempos de comunión en la oración. Necesitamos la comunión de los unos con los otros aquí en la iglesia. Necesitamos entender que nuestras disciplinas de parte de Dios necesitamos ejercitarlas. Y es como un ejemplo que siempre pongo, es como un avión. Y un avión, para poder estar en el aire, es una máquina tan fuerte, tan grande, necesita tener que por ahí una lente es quebrada, el avión comienza a caer. Y mientras que más se sienta, más a controlar.
de tu vida necesitas estas dos alertas para poder mantener tu balance entre dependencia y entender realmente que la gracia de Dios quiere enseñarte a renunciar a tu deseo mundano y comprender que necesitas entender cuál es tu gloria y cuál es tu gloria. En medio de la tentación, debes usar todos los medios a disposición para poder hacerlo. Y lo quiere decir que debería todos los necesitados, en diferentes formas y diferentes formas. Pensar los medios de gracia de Dios hará que active tu inteligencia. Sin embargo, la obediencia y el cambio a largo plazo no es tan difícil. El cambio a largo plazo no viene a través de incrementar mi esfuerzo mental. No es cuando yo incremente más, porque surge la tentación de que yo pueda estar influenciado en que necesito hacer cosas para casa. Y tengo que buscar hacer más. Creo que necesito hacer esto, creo que necesito hacer otro. ¿Cuál es el otro paso? Pastor, ya hice esto. Ahora, ¿qué es lo que hago por segundo lugar? ¿Qué es lo que hago por tercer lugar? ¿Qué es lo que hago por cuarto lugar? Y quizás llegas al tercero y ¡pum! Te ocupas tus viajes. Por eso entender el concepto de santificación, entender la gracia que tiene el Señor. Ya no está llena por esta hermana. Pero entender cuál es tu propósito. Yo no dije que siempre subimos los fines de la gracia. Es difícil mantener una actitud tanto diligente como dependiente. Dios no quiere una pereza o la pecaminosidad en nosotros mismos, pero sí bendice la diligencia que practicamos con una actitud sincera de dependencia al Espíritu Santo. Y si usted dice, hermanos, de lo que yo puedo hacer dependientemente y diligentemente para Él, necesitamos la gracia de Dios para que nos enseñe, como dice el texto, a renunciar a todos los deseos mundanos y a la impiedad. Y renunciemos a aquellos y vamos en este siglo, hermanos, vidas santas que no sean reflejo de yo mismo, sino sea el reflejo de Jesucristo. Y que si la gente va a mirarme, no únicamente me mire a mí, sino mire algo distinto que no tiene ellos. La verdadera santificación es un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Una nueva vida que produce en el tiempo más reflexión del carácter de Dios. Es decir, mientras yo pase más tiempo pensando en lo que Dios ha hecho por mí, pensando en la obra maravillosa de Dios, de Cristo a mi favor, entenderé cada día más quién es realmente Dios. La pecaminosidad de nuestro propio corazón, la gracia de Dios, el Evangelio, nos dará el impulso para poder ver a ese Dios que realmente llegamos y las gracias. Solamente es eso, no solamente es una gracia salvífica, sino también es una gracia transformadora, sino también entendemos por último la gracia redentora de Dios. Dice ahí el texto del versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Hay esperanza, hermanos, porque vivir en la gracia de Dios nos da una esperanza. Y aquella esperanza lo guardamos allí, como dice el texto, es una esperanza bienaventurada para el momento de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es el reconocimiento de que Dios es aquel Dios y Salvador. Es una certeza. Es una certeza que nos significa poder ver con esperanza. Vivir la gracia de Dios en el Evangelio es aguardar la esperanza de ver a Cristo, la certeza de que algún día habrá la libertad y la presencia de su Padre.
el pecado que acusa su vida, el pecado por el cual lucha con dirección de todos su vida, la manifestación de Jesucristo. ¿Ok? ¿La certeza? La pregunta. ¿Por qué tenemos una certeza? ¿Por qué tenemos una certeza? ¿O por qué tenemos una esperanza? La esperanza está en el significador, ¿sabes? Porque Cristo nos compró de esperanza. Dice el texto. Quien se dio a sí mismo. ¿Quién? Aquel Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de corazón. Wow. Es ahí donde entendemos la redención en el Evangelio de Cristo. Aquella redención que es poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un esclavo. Eso quiere decir redención. Poner en libertad a alguien que está ahí preso, condenado, mediante el pago de un rescate. Y la redención costó, tuvo su precio, tuvo su pago. ¿Y sabes cuál es su pago? La sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo. Es por eso que la sangre de Jesucristo, en el texto, entendiendo que nos redimió de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, una comunidad cristocéntrica en Cristo mismo, una comunidad única en Él. Y es por eso que podemos expresar nuestra unidad en Cristo, de que Él nos compró a nosotros con un precio muy alto que Él. Es en Cristo que nos hallamos puros y limpios de toda iniquidad. Es en su sangre, lavando nuestras vidas de cualquier pecaminosidad. Y aquella sangre derramada en Jesús, que por fe hemos ido a Él, nos lava cada día. Sabemos que nuestra tendencia es consciente de una interesante, porque Thomas Watson dijo algo muy maravilloso fue la obra de creación, pero aún más maravilloso fue la obra de redención. Costó más redimirnos que crearnos. Uno, es decir, la creación, requirió nada más que Dios hablar. Mas la otra requirió que Dios derramara realmente ver ese aspecto de la gracia de Dios, de aquella redención, es que realmente valió más. Porque tuvo que derramarse la sangre de Cristo en aquella cruz. Vamos a usar este ejemplo. Pepe era un niño que le gustaba trabajar con madera. Disfrutaba mucho hacer cositas con madera. Un día hizo un barquito de luz. Cerca de su casa tenía un riachuelo, del cual siempre solía cada mañana a poder navegar su barquito. Cuando de pronto un día las corrientes se pusieron y su barquito de madera fue arrastrado. Pepe estaba muy triste. Al día siguiente va a la ciudad. Y caminando por la ciudad ve la tienda de juguetes, su barquito de madera. Pepe entró presuroso a la tienda de juguetes y le dijo al Señor: Señor, ese es mi barquito, yo lo hice. No le dijo, Pepe, ¿quién? Pero todos los hijos no tenían corazón. Rápidamente corrió a su casa y cogió su alcancía, comenzó a contar el dinero, trabajó unos días más, pudo tener todo el dinero. Volvió a la tienda de juguetes, entró a la tienda de juguetes, miró al Señor y dijo:
Señor, este es mi partido. Yo lo hice. ¿Y es mi precio? Te digo, yo tengo el precio. Todo su dinero es el bolsillo de temor al Señor. El Señor cogió su partido de madera y le entregó a Dios. Caminando ya a casa, él cogió su partido y en la vereda, dirección a su casa, dijo: Paquito, eres ahora doblemente mío. Yo te hice y yo te hice. La redención en Cristo es algo sumamente asombroso. Es entender que Jesucristo me creó, pero es también entender que Él quiere comprar con un precio muy alto, que es su sangre, mi vida de la condenación. Es entender que realmente no puedo, en mí no puedo hallar ninguna justicia, sino tengo que ver la justicia de Cristo. Es entender que en mí no hay nada santo, pero que Él es santo y que Él pagó por mí, sin mancha, sin arruga, sin ningún pecado. Jesucristo. Jesucristo. Es el entender que realmente en Él podemos encontrar una conversión única y verdadera. Que si realmente vas a los pies de Cristo y entiendes que realmente necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, realmente Cristo te recibe con los brazos abiertos. Puedes encontrar en Él la gracia que no lo podemos encontrar en nosotros. Alabado sea el Señor, perfecto de Yo es su vida por usted. Es su vida por usted. Pagó el precio de mis cielos. Mirámonos con nosotros, hermanos. Cerramos con nosotros. Yo no sé lo que Dios vaya a hacer esta mañana. No sé si puedas meditar en tu vida. Hasta ahora, yo solamente Dios,
creíble a través de la vida. Padre, creo que vidas puestas a los pies de Jesucristo. Pido ya que realmente tuviese el corazón vivir en aquella transformación. Gracias. Para que ya casi compara. Tuya para esta familia. Adiós. De Cristo.